La reconfiguración de un nuevo orden en la industria de radio y televisión de frente a la era digital, derivado también de una reforma constitucional de gran calado que declaró a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones como servicios generales de interés público, está propiciando fuertes reacomodos en el modelo de operación, de producción, de administración y de presentación para competir en el mercado de radio tradicional y frente a las nuevas plataformas que presentan productos sonoros y visuales. Resulta imposible haber concebido con mirada premonitoria, compleja y laberíntica que estaríamos instalados en este realismo virtual cuando en 1935 se montó el primer transmisor de la estación radiodifusora XEBH en Hermosillo, en el terreno federal perteneciente al internado para hijos de revolucionarios José Cruz Gálvez, donde se desarrolló la feria agrícola y ganadera de la época y desde donde los hermosillenses escucharon por vez primera, con una potencia de 500 watts, la comunicación a través de ondas radiales. Nunca el poder político ha estado separado de las concesiones que generan economía, que impulsan exposición masiva y visibilidad. Así lo explica la obra de Historia Mínima de la Radio en México, 1920-1996, donde señala que fue en agosto de 1921, siendo presidente de la República el general sonorense Álvaro Obregón, cuando para festejar el centenario de los Tratados de Córdoba, mediante los que se oficializa la independencia de México, acompaña durante la fiesta y el desfile popular, por vez primera, transmisiones radiofónicas. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. El general tuvo una estación muy grande, la de Rosarito, en aquel tiempo de 50,000 watts. ¿El general Rodríguez? El general Rodríguez, sí, ahí en Hotel Rosarito. Le gustaba la radio al general. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Pronto, las ondas electromagnéticas hertzianas combinadas con una antena contribuyeron a unificar a un grupo poblacional en zonas delimitadas y a impulsar un renovado nacionalismo que se conjugó también con expresiones socioculturales musicales que hoy reconocemos como el movimiento musical y artístico que nos dio identidad nacional. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla, pa' ponérsela al sombrero de su cuate Pancho Villa. También fue informativo de sucesos que conmocionaron al país, como la infausta noticia del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón el 17 de julio de 1926 en el restaurante La Bombilla, a manos de León Toral, cuando dicen fue interrumpida la transmisión que con orquesta en vivo tocaba el tema El Limoncito. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Limoncito, limoncito, pendiente de una ramita. Dame un abrazo apretado, un beso de tu boquita. Dame un abrazo. Aquí en Sonora fue la XEBH en el mismo año de 1935, cuando fue instalada, donde se difundió la caída de Ramón Ramos Almada, que fue desconocido por el poder central debido a la crisis de relaciones entre el general Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Yo estudiaba en el Colegio Sonora, estaba en tercer año de primaria, y ahí eran maestros don Raimundo Miranda, que fue un gran locutor, claro, y el señor don Ricardo Valencia y Sousa, que también eran maestros ahí en el Colegio de Sonora. Entonces me gustaba ir allá a la vez y asomarme, entonces ellos me decían, pásale, me pasaban, y entonces me decían,
Había unas marimbitas, tan, 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 XBH y XBR. Estaciones de onda corta y larga, respectivamente, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, elevando de la capital del estado. Ya con ese eslogan y con 5.000 watts, fue reubicada al concluir la década de los 40 junto con otra frecuencia XBR de onda corta al interior del nuevo edificio que alojaba otra hospedería de lujo llamado Hotel San Alberto, también propiedad de la familia económicamente más poderosa de la época, los Hofer, que comercializaban también la producción de cerveza High Life en la cervecería Sonora, transmitiendo en cadena la XHQ, que era ya una triada de difusoras con sus hermanas BH y BR. ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel amor? Si bien las citadas emisoras se vinculaban con popularidad y cierto estatus, en el horizonte de la Ciudad del Sol ya ganaban terreno los esfuerzos de Francisco Vidal Moreno, popularmente conocido como el Chapo Vidal, que desde principios de los 40 fundó la XCDL, aunque desde los primeros años de 1930, como laborioso ingeniero, transcurría sus días armando transmisores. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. Porque inauguraron ellos la radio XBS allá en lo más profundo de allá de Villa de Ceris. Y le dije, llegó, oye, le dije, a ver cuándo me das oportunidad de ir a la radio. Ve cuando quieras, me dijo. Era Pancho Vidal. La estación mencionada por el comunicador Rojo Gastelum es la XCBS, que fue trasladada por Pancho Vidal a la calle Ángel Flores para concentrar ahí su núcleo radiofónico. Para llegar se subía viniendo de la calle No Reelección por un empinado callejón desde donde giraban acetatos con la música romántica del momento. Había poesía, había declamación en los turnos, con la grave y modulada voz del profesor Alfonso Arbizu Abril, de Carlos Esquer Valencia, de Francisco Rojo Gastelum, de Manuel Esquer de la Barrera, de Ernesto Aparicio Day, quien fue famoso por su voz y el dominio del perfecto inglés. La fama lograda por los 50.000 watts de potencia de XCDM, concesión obtenida en 1952 y operada por el ingeniero Carlos Vicente Rodríguez García y su esposa Arcelia Montemayor de Rodríguez, familia de Prosapia, llegado de Monterrey, Nuevo León, pronto consolidó la historia radial de Sonora y del noroeste, solo por el alcance de sus ondas, que eran escuchadas en Baja California Sur, Chihuahua, Los Ángeles y otras ciudades de la Unión Americana, como también por las voces y la comercialización pujante, la disciplina del modelo laboral. Era dura como ella sola. Y lo duro nunca se le quitó, jamás se le quitó, así era ella, pues. Pero absolutamente, eso se le dice muy bien, vas a trabajar aquí, pero tienes que vender, aquí no mantenemos a flojo nunca. ¿Y les daban sus comisiones? Desde luego, las comisiones, eso sí, era fulano día a tales horas, oye, ¿qué no vas a pasar? Porque nos regañaba todavía. ¿Qué no vas a pasar por las comisiones? Es porque pues no somos banco o algo así, ¿no? Así nos decía, así, muy estricta para pagar. Yo pienso que una de las empresas más sólidas que ha existido ha sido la XCDM. En ese entonces, a pesar de la dirigencia de los dueños de la estación de radio, el ingeniero Carlos B. Rodríguez y la señora Arcelia Montemayor de Rodríguez,
A pesar de ello se fue extendiendo el noticiero, después entendieron la importancia. Allí hubo mucha severidad en el manejo de los recursos. Y luego se extendió el programa a 1 hora, de 7 a 8 de la mañana. ¿Y se llamaba? Y se llamaba Radio Periódico. Y la gente que se formaba allí tenía que hacerlo a fuerza de mucho esfuerzo. Y empezaron a recibirse llamadas más que de las noticias, de los comentarios. En X, EDM y para usted, las campanas de la Catedral Metropolitana desde Hermosillo, la bella capital de Sonora. Esta es la hora para Sonora. El ingeniero Rodríguez fundó la sociedad Radio Pacífico SADCB teniendo como accionistas a familiares y a un norteamericano de nombre Don Howard, con quien había cursado sus estudios en la Universidad de Austin, Texas, que lo financió para adquirir y montar la estación instalada originalmente en Dr. Noriega 53B en la privada del Dr. Licona, como se le conocía en el Hermosillo de antaño, en una industria donde consolidó fortuna, relaciones políticas y sociales, gracias también a que recién graduado en Estados Unidos había iniciado vida laboral como director de la RCA Víctor. Fue también en ese entonces cuando conoció al legendario Rafael Camacho Guzmán, bragado líder sindical, prominente miembro del movimiento obrero que encabezaba al Sindicato de Trabajadores de Radio en la República Mexicana. Por ahí pasaba de manera férrea la administración de plazas y puestos de trabajo para la pujante industria. Las formas de relación y trato fueron robusteciendo amistad y acuerdos laborales y económicos, de tal forma que se cuenta fue el ingeniero Rodríguez quien prestó recursos para adquirir los edificios del actual patrimonio sindical, el ubicado en la calle de Homero en la colonia Polanco y el de Guatabampo número 6, donde hoy despacha el actual secretario general Ricardo Acedo Samaniego, por cierto, miembro de la nómina de XEDM hasta estos días. Además, vale decirlo, las relaciones de los actores de la industria llegan a imbricarse y a trastocar lo público en privado. Tal fue que el poderoso líder del STIR y recién nombrado gobernador de Querétaro, desposó a Nadine Rodríguez Montemayor, heredera y también locutora, en sus inicios de fin de semana en XEDM. Fue la primera dama del STIR y del gobierno queretano. XEDM era ya un éxito de comercialización y auge económico, y además se constituyó en la primera red social de Sonora, pues cada día dedicaba horario a radiolocalizaciones y a difundir al vasto territorio del segundo estado más grande del país novedades sobre la vida personal y productiva de su gente. Había un programa que se llamaba Localizaciones. Y a través de la estación de radio en este programa de localizaciones, gentes que trataban de localizar a sus familiares. Llenó toda una época ese programa de localizaciones que pasaba a las 6:30 de la mañana y a las 11 de la noche. Localizaciones. Yo recuerdo que a través de esa radio en el pueblo nos enterábamos de la suerte de algunas personas que se habían venido, pues, o sea, por avisos, que sea, atención, mucha atención, decía familia Duarte, se les avisa que Toñito ya llegó, que está bien, que lo recogieron sus tíos. Y bueno, también, ¿no? Se les avisa con mucha pena que murió la tía Domitila y que si pueden venir, ojalá vengan para acá. El caso es que esa situación era, y por el otro lado, era muy común en el curso del día. Famoso también el programa que se transmitía en horas de la madrugada para concluir al amanecer de Laboratorios Mayo con Carlos Camacho. Super Radio Multibandas que le ofrece Laboratorios Mayo por solo $89.95.
Háblenos al 1-800-545-0999 y le mandaremos el suyo. Otras voces de gran altura y renombre que difundió la potente DM fueron Gilberto Soria, Martín Herrera Robles, Fausto Soto Silva, Francisco Moreno Gil, Antonio Espinosa Ojeda, Ramón Borbón Sánchez, Roberto Garza Barraza, Manuel Pesqueira, Rafael Arias Córdoba, Manuel Torres, Francisco Dávila Bernal, un tiempo fue Juan Emilio Smith. pero sin duda, el hijo pródigo de la Grande de Sonora fue Fausto Soto Silva, quien en 2003 recibió el premio Antena, la más alta condecoración que otorga la Cámara de la Industria de Radio y Televisión del país. Pero sin embargo, le dimos tiempo al tiempo y fue arreglando las cosas y aquí estoy. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Lo mejor de la vida misma. Esa es la gran realidad. Soto Silva, de 1957 a 2009, laboró en la estación que ya pertenecía a Grupo Asir de don Francisco Ibarra López, donde llegó a ser gerente y le asignaron a abrir la estación XHUS La Comadre, estación de FM cuya concesión estaba asignada para URE Sonora, por eso la U en sus siglas. Radio Periódico llegó a ser la catedral de la información. Las notas que aparecían en periódicos tenían repercusión porque ponían sobre la mesa agenda pública. Bueno, nosotros éramos Radio Periódico y leíamos todos los periódicos, o casi todos los periódicos, dándoles crédito. Periódico de información, dándoles crédito. Y en el Imparcial esta nota y dice tal, y la nota. Y aquí tenemos en el periódico El Sonorense. Nosotros un tiempo veíamos que leían el periódico, y igual otros, pero decían, oye, pues nos leen nuestro periódico y nosotros nos cuesta mucho dinero tener un equipo de reporteros y todo, imprimirlo, y nos está afectando eso, creíamos eso. En un principio, algún periódico, El Imparcial, quería reclamar o quería cobrar porque nosotros utilizábamos sus notas. Entonces alguna vez mandamos una carta diciendo pues que a Fausto, creo que fue a Fausto o al director de la estación, diciendo que queríamos ver alguna manera para, cuando menos que se nos diera un crédito más sólido, ¿no? En cuanto cada vez que leyeran una nota dijeran El Imparcial y tal y cual. Hubo un momento, según lo supimos después, en que hubo una reunión de los accionistas o de los dueños del periódico El Imparcial y dijeron... Y al rato hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que la difusión que nos daba era enorme, que mejor nos convenía que siguiera. Las noticias o muchas de las noticias del Imparcial se expanden y se multiplican porque las leen en Radio Periódico. Y cuando salía alguna cosa especial, una entrevista, algún reportaje, la gente compraba el periódico por el radio. El medio de comunicación que los gobiernos estatales, desde don Álvaro Obregón Tapia hasta Armando López Nogales, elegían para transmitir como estación piloto en cadena sus informes, era la XCDM. E incluso muchos de ellos pedían a Soto Silva como maestro de ceremonia. Esto permitió a Fausto y a Ricardo ser símbolos de éxito y referente de los comunicadores, pero también blanco de comentarios por su relación con el poder. Eso de los mochis han existido, yo creo que no sé de cuándo, de siempre o de jamás. Y Fausto y Ricardo pueden decir, bueno, Fausto allá donde esté, jamás un 5. Pero éramos buenos vendedores de publicidad. Hermosillo y Sonora caminaban en la transformación económica, social y política, con acento durante 3 décadas en el desarrollo de la actividad primaria,
la producción de alimentos, la agricultura, ganadería y en los 70 el viraje estructural hacia la industrialización, la vocación manufacturera y de servicios. La comunicación radial también se transformaba y los pioneros de la radiodifusión se esforzaban para poder competir y adaptarse a las necesidades de las empresas y comercios que buscaban acercarse al consumidor de forma más asertiva y con estrategias de mercadeo. Las agencias de publicidad y la genialidad de algunos de ellos eran suma para las estaciones y resta para los vendedores empíricos. Nos visitaban cada 15 días o cada mes a más tardar representantes de las casas disqueras, Musart, Pirles, RCA. Empezaba Juan Gabriel. No tengo dinero. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. Porque la radio se llamó ágil y bonita, Radio BH, la Correcaminos. Le pusimos la Correcaminos. Pero antes de eso fue XBH Super Radio 92. Super Radio 92. Super Radio 92. Antes de eso. Aquí está mi gafete. Esto fue antes, su identificación. Super Radio 92, XBH. By the rivers of Babylon, there we sat down. Era 1978 y en XEHQ, La Chica de Sonora, como en XBH, La Correcaminos, las noticias eran ofrecidas por reporteros que con amor a la industria confeccionaban con dificultad y sin recursos de inversión por parte de los concesionarios piezas informativas en grabadoras de cassette y con libreta en mano. Tal era el caso de Ernesto Gutiérrez Ayala, Francisco Rodríguez y Jesús El Cacho Bojorquez, quien además era un consumado vendedor e impulsor de espacios en radio y revista, popularizándose como la Gotita de José Luis, ayudado por la voz femenina de Belén Fuentes. Es pertinente reconocer que la primera nota que quien les habló pasó al aire como aspirante a reportera fue a instancias de Gutiérrez Ayala, tratándose de una crónica de color desde el Casino de Hermosillo de la Cena con sectores ciudadanos del presidente José López Portillo. Abrevé en mi novatez del propio Ernesto, quien me la rehizo, y de un hombre joven de medios nacionales que me ayudó a librar al Estado Mayor y me guió con nombres y detalles de la grilla política del momento. En ese contexto, cuando le agradecí, me dijo que se llamaba Joaquín López Dóriga y que trabajaba en Imevisión. Nosotros, cuando comenzamos con la remodelación de la radio BH, comenzamos en un 8º lugar, éramos 8 radios. Comenzamos en un 8º lugar, no comenzamos más abajo porque no había más estaciones de radios. Tú llegaste a relevar a una generación, García Servín, José Rafael. ¿Quién más llegó ahí? Manuel Pesqueira, Benjamín Godínez Sosa, Raúl Ávila, Eliseo Ramírez. Eran las 2 estaciones de la familia J. Eran las 2 estaciones. Pero la Chica de Sonora era la hermana pequeña, pues, o sea, la que facturaba era la BH. Habían surgido también otras ofertas que fragmentaron el pastel de audiencia en Hermosillo y sus alrededores. Tal fue el caso de XEPB Radio 14, en el 1400 del cuadrante, que con una producción fina, alejada del corte norteño, ranchero y regional, ofrecía voces moduladas y con un nuevo discurso, lenguaje más depurado y de mundo, oferta musical con títulos internacionales
y una emergente casta de locutores VIP, entre los que se contaba Manuel Torres, Antonio Javier Moreno, Enrique Ague Fragoso y el más emblemático, Francisco Dávila Bernal. Dávila Bernal Francisco, con un afectuoso saludo para toda la audiencia de El Informativo Entre Todos. Saludos Hilario, saludos Víctor, saludos a todo su equipo. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Pero ahí sucedió un acto mágico. Llegó el rector de la Universidad de Sonora, el señor Pedro Ortega. Me vio, me saludó y me dijo: Dávila, ven, verás, quiero platicar contigo. Y ahí me propuso escribir un libro. Tienes tanto que decir, tantas vivencias, entrevistaste y trajiste a tantos buenos cantantes. Aun cuando tu vida no fuera más interesante que otras vidas, estuviste en un lugar muy importante, la radio. Te tocó un momento de privilegio en donde más de media ciudad estaba pendiente de lo que decías. Esta era otra radio y tú eras un locutor como no habíamos escuchado. Tras ser contratado por don Gustavo Astiazarán, quien fue el que consolidó la tendencia de segmentación de mercado y parteaguas en el modelo de negocio y organización de la radio. Porque yo empecé con música, el formato de la SD, una música preciosa, instrumental, la traje aquí de Estados Unidos, grabada aquí de Estados Unidos, me llevaba los rollos para allá, entonces era de primera la calidad. Sí. Me acuerdo perfectamente. Luego los ricachones de Hermosillo les encantó la música, me decían: oye, pero ya estás metiendo anuncios, pues ¿de qué quieres de que vive el hombre? ¿No quieren anuncios? Júntense ustedes 10, eran puros millonarios ahí que se juntaban al café en el Hotel San Alberto, digo, San Internacional. Júntense ustedes 10, denme tanto al mes, les toco lo que ustedes quieran. Estábamos apenas disfrutando las mieles, nos creíamos muy con la HSD y luego llega la Poderosa. ¿Cómo consigues esa siguiente frecuencia? Aquí se expropió la telefónica, era de la familia Barbachano. Entonces la Secretaría de Comunicaciones la intervino y afuera dijo: les vamos a indemnizar con tanto, si quieren bien, y si no, empárense, lo aceptaron. Bueno, entonces mandaron a una persona, Manuel González de León, joven, licenciado en Economía, del cual hizo muy buen contacto con mi hermano Jacinto I por la edad, pero luego me lo presentó a mí y entonces ya Manolo y yo ya me vemos el punto de negocios y le dije: Manolo, aquí necesito que me ayudes con frecuencias. ¿Cómo no, mi Tavo? Pues este muchacho fue ascendiendo, fue director de concesiones y permisos. De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora sí, mi Tavo me dijo: vente para acá. ¿Dónde quieres? Obregón, Navajoa, no, Navajoa las compramos. Pero sí, Obregón, Hermosillo y aquí Tijuana. ¿Verdad? La venta de las estaciones de Francisco Vidal, XEDL y XEBS a Carlos Quiñones Armendáriz, controvertido radiodifusor del centro del país, combinados con el conocimiento del mercado local de Carlos Aparicio, hijo de don Ernesto Aparicio, catapultaron a estas estaciones. Indiscutiblemente mi formación no únicamente fue con La Caliente. Yo lancé Energía Digital, lancé Máxima 96 y lancé una de las primeras estaciones habladas en el noroeste de México, que fue La Fuerza de la Palabra, junto con don Carlos Aparicio. ¿Y qué año fue lo de La Fuerza de la Palabra? Lo de La Fuerza de la Palabra fue en 1992, justo a raíz de que lanzamos La Caliente, porque antes de La Caliente era XCDL, Radio Ambiente, y como no podíamos tener el mismo formato en el mismo grupo, fue entonces que a don Carlos Aparicio se le ocurrió la idea y un buen día me llama a la oficina y me dice: oye, Humberto, traigo una idea,
A ver qué te parece, la fuerza de la palabra. Nació también un nuevo estilo de comunicar, el periodismo social urbano, realizado a micrófono abierto. Una población hermosillense más interesada ya en lo ciudadano que en lo político, ganó terreno en el espacio Encuentro y registró altos ratings en las mediciones de INRA, órgano de encuestas territoriales que medía audiencia, desplazándose oyentes de Fausto y Ricardo hacia el 1250 de AM. Y hubo varios intentos. No los voy a mencionar. Fracasó uno, fracasó otro, hasta que llegó Gloria, Elvira, Biebrich y nuestro amigo Alfredo García Márquez, que también se nos fue, que empezó a hacer, digamos, competencia de radio periódico. Yo creo que también ahí el concesionario pensó bien cuando puso a una locutora y a un miembro muy destacado, un actor. El reportero del aire fue básico ahí. El reportero del aire que nos pasaba la información de todos los acontecimientos. Y me decía Alfredo, Gloria, ¿para qué necesitamos reportar un Omar de la Vara? Y yo decía, ¿cómo que no? Omar de la Vara levantaba indigentes, pasaba la información de lo que estaba sucediendo en el entorno en vivo, el reporte en vivo atendido. En el momento que lo reportaban, él iba y sacaba la información. Hoy el Pajarito News es famosísimo aquí, es Omar de la Vara. Quien pudo completar una plataforma periodística radial fue Armida, según mi punto de vista. En ese tiempo, que te digo que eran los principios de la década de los 90, ya veíamos desde esa época que la radio tendía a ir siendo hablada. Y esa, la DL, tenía todo para ser una estación hablada. Y entonces me propuse y le presenté un proyecto a don Carlos de hacerla hablada totalmente. Hablada significaba que íbamos a meter puro programa en vivo, con gente local. Y así abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Fui haciendo un equipo que estaban recién egresados de las universidades, que querían hacer su servicio social, que les tirábamos con 2 pesos nada más para que les alcanzara para los camiones, pero la gente se fue entusiasmando y llegó el momento que hasta unidad móvil teníamos. Armida también fue parte muy importante en el crecimiento de Radio S.A. porque ella tenía otros programas, estaba Viveros, o sea, una cantidad de gente, pero en el caso de Armida Bernal, me tocó también, o sea, estuvimos en el programa también participando. Sí, contemporáneos, sí. Más del 50% de la audiencia la tenía capitalizada la XCDL y el resto del 40 y tantos % se repartía entre todas las radios, algo que jamás se ha vuelto a ver. Después de Manuelito Borbón, En Confianza seguía Gómez Torres, exactamente, El Mundo al Segundo. Que desde que él tenía su torre de Hermosillo Flash, pero tenía el espacio de Contesta a mediodía. No, pues era un ícono, pues además la forma en que también proporcionaba la información también era muy amena, pues la de él, ¿no? Entonces, cuando sale Gómez Torres, no, parecía que el mundo se iba a acabar, la gente enojadísima, eran muchísimos años que tenía ese noticiero. Las sacudidas a la programación y la reinvención son el sello del radiodifusor como el modelo de relación con sus empleados. Pese a todo, la fórmula de creación era éxito, siendo clave en estos años la combinación de ideas del gerente Aparicio con Humberto González, operador programático y productor creativo. Un buen día me habla don Carlos Aparicio y me dice, es que quiero otra grupera, porque no creo que Alberto se quede con nosotros. Y hicimos la famosa picuda. Tiene un globo por cabeza y no se le ve el pescuezo. Oh, Ramona, te quiero. Fue un boom la estación, definitivamente, ¿no? Con Sergio Galindo. Allí relanzamos a El Chaco Pitayón. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura pide devotos. Por esa misma época apenas habíamos lanzado la picuda 105.1, que comienzan las licitaciones para que las estaciones de AM
se vayan a FM. Entonces se le da oportunidad, una de las primeras estaciones en el país y en Hermosillo y en Sonora. ¿Qué vamos a hacer? Comenzamos a buscar las ideas y un día le presento a don Carlos una que se llama Máxima. Un nuevo conflicto asomó. Quiñones Armendáriz entró en desacuerdos con el propietario de la XHMMO La Caliente, propiedad de Alberto Gutiérrez Morales, quien había asociado su estación al grupo Radio S.A. y aunque facturaba la comercialización aparte, se produjeron desavenencias, pues en ese tiempo muchos de los recursos de esta plaza eran canalizados al centro para financiar expansión, de que en formato grupero tenía el primer lugar de audiencia, la tarifa más alta en aquellos años, cerca de 100 pesos el spot en programación normal y hasta 300 en programas especiales y en diciembre. Mientras que en el mercado se facturaba tarifa de 70 pesos, La Caliente facturaba hasta 300. Inmediatamente los reflectores voltearon hacia el noroeste del país. ¿Qué estaba pasando con la radio? Porque aparte del nombre irreverente de La Caliente, en ese momento era la primera FM en Hermosillo. Era muy bonito salir a las calles de la ciudad y escuchar una sola sintonía en todas las casas. Fue en ese tiempo que sus instalaciones fueron pasadas a la misma calle, en una casa habilitada donde permanece hasta el día de hoy, aunque en manos ya del Grupo Imagen de Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, conservando su liderazgo y éxito económico. Fue ya en poder de Imagen y con la gerencia de Abelardo Rodríguez Irureta Goyena cuando experimenta con formato de noticias. El primer medio comercial, radio comercial, La Caliente. Y fue un ejercicio bastante interesante porque éramos todo un equipo dedicados exclusivamente a la producción de 2 horas de programa diario. Empezaba a avanzar la concentración radial en el país para operar con sistemas tecnológicos, con pautas y programación dictadas desde el centro del país como modelo de administración, recursos y negocio. Era el caso de Grupo Asir, que buscaba gerente a finales de los 90. Fui contactada para hablar con José Antonio García Herrera, director jurídico del Grupo Líder Nacional en Radio, que agrupaba entonces más de 300 estaciones, y firmé mi contrato como gerente general el 20 de enero para hacer los cambios necesarios que sacudieran la programación. Pero por cierto, antes de esto ya Silvia y yo ya habíamos trabajado juntos en Radio S.A. algunos proyectos, algunas ideas muy padres, ¿no? Yo la que recuerdo con más cariño fue cuando nos llevamos a los Tigres del Norte con una niña ganadora de 12 años. A la Colonia Revolución. Que es por el rumbo. Bueno, y ahorita en la actualidad ni se diga, los Tigres del Norte pues son los Tigres del Norte, ¿no? Los Tigres del Norte llegan a tu casa con carne asada para asar carne. Ajá. Para que no les dé duro el sol. Y además se incorporaba a la estación hermana XCYH Bonita Sergio Romano con Panorama Sonora. Vino alguien de México, me dijeron tenemos que replantearnos hacer un periodismo mucho más dinámico, que tengamos contacto con el centro. Silvia es la gerente, pero tenemos que empezar a jalar otros periodistas y nos llevamos a Becker García, nos llevamos a... Estaba Guille, tu hija Guille, mi hija, también, que es muy buena reportera. Armida. Es decir, de pronto hacer el periodismo en el cual el comunicador tiene una voz frente a ti, el panel de comunicación, que fue lo que tú me manejaste. Es el diseño que tú inventaste, además, no es mío. Y de pronto teníamos mesas de redondas en un programa de información, un programa de noticia, hacíamos mesa redonda. Es el nuevo modelo que ahora todo el mundo está copiando, ¿no? Por su parte, Grupo Uniradio, en el reconocimiento de la importancia de conquistar el mercado hermosillense interesado en la noticia, había incorporado a Hilario Olea como forjador del área de noticias y de la plataforma Uniradio Informa en cadena. Teníamos un noticiero en la mañana y la cadena era a mediodía con la otra estación que tenía en ese entonces el grupo, que era Estéreo 100. XHSD
Estéreo 100. Y a reportear y a hacer presencia y a pelear con los jefes de prensa de las distintas dependencias, partidos políticos, cámaras empresariales, etcétera, pues para que nos escucharan, para que nos vieran. No, pues oye, ni radio, ni los del gobierno del estado donde trabajaba don Gustavo Ciazarán, el dueño, nos querían dar espacio en los pools, en las conferencias de prensa, porque pues estábamos empezando. Radio S.A., bajo la dirección de Diego Serna, relevó a Guillermo Macías, un eficiente hombre de radio, quien reordenó Radio S.A. Determinó también fortalecer entonces el carácter informativo de la ADL, pues, además, había ocurrido la muerte de Alfredo García Márquez en un hecho violento que conmocionó a Hermosillo y que dejaba a Gloria, su cotitular, literalmente sin alma, en lo personal, por la amistad, por la casi hermandad y en lo profesional. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Y ahí fue donde nace Encuentro, que a la muerte de Alfredo se convierte en Encuentro Línea Abierta, y donde, bueno, pues ya entró Sergio Valle, entró Marcelo Baylis y todos los que ahí trabajaban. Yo decía, aquí tenemos material, ¿para qué tenemos gente de fuera? Víctor Mendoza, comunicólogo veracruzano, exproductor de Canal 13 y Mevisión, llegado aquí junto a Amalio Fabio Beltrones para operar la comunicación social de la campaña y del gobierno del estado, innova con un formato coloquial, con una revista informativa variada y atractiva al lado de un aliado respetado en el periodismo local y hacedor de escuela reporteril, Hilario Olea. Y yo atravesaría esa etapa por el fenómeno Entre Todos, o Entre Todos fue en el 98 con Víctor Mendoza y Hilario Olea, también el primer noticiero de producción radiofónica en Hermosillo. Después vendría ya en el 2010 el surgimiento del Proyecto Puente bajo un modelo de redes sociales, internet, colaboradores, investigación, periodismo radiofónico que no había. Sergio Valle y Miguel Epifanio Campoy retornan a la casa radial que los dio a conocer para escribir el relevo generacional de la noticia y la información en la capital de Sonora. No sin accidentes, pues tras un periodo de brillo y éxito rotundo, se produce un nuevo desenlace. Lo que te contaba de la forma de pago en la radio donde trabajaba Fortino León, es otro ejemplo, ¿no? Radio S.A. es Radio S.A. donde ha habido problemas con los trabajos. Sí. Fue muy trágica esa parte, porque es cuando llega Quiñones a decir que la radio se va, y entonces ahí estoy yo diciéndole adiós a todo mundo, pues cancelándoles programas por órdenes de Quiñones. Y un día, después de salir de la cabina, me dice Sergio, pásale a la oficina porque tengo algo que decirte. Y lo que tenía que decirme era que el programa que había conducido era el último. Y en tercer o cuarto lugar, con muy buenas ventas. Don Carlos, aquí están los ratings. Y la venta no me toca. Yo produzco contenidos que se escuchen. La conclusión final de La Fuerza de la Palabra. Estás hablando de ahora. De ahora. La última vez. Yo trabajaba en Telemax, ya tenía, o sea, ¿te volvió a pasar con el mismo concesionario? Digamos que sí. Surgen también productos novedosos y proyectos que modifican la forma de relación laboral en la industria de radio local, lo que será tendencia ya para contenidos exitosos. Creo que a la gente, al pueblo, le gusta ese tipo de forma de dar las noticias, ¿no? Más campechana. La formalidad se ha ido perdiendo y eso ha ido ganando terreno conforme al radio escucha, ¿no? El Tata, ¿por qué Tata? El tartamudo de machín. Todos ellos, productos independientes que generan un nuevo modelo de negocio que ya no es exclusivo de la radio, sino una sociedad económica asumida no sin problemas por los propietarios de las concesiones. Creo que, aquí está funcionando un noticioso que es el de Luis Alberto Medina, Proyecto Puente, ¿no?
que él es independiente de las estaciones donde ha estado. Él hace acuerdos de carácter comercial con las estaciones, con los grupos de radio, y le ha funcionado muy bien, y ofreciendo un producto de calidad. Yo creo que es muy importante aprender a hacer sociedades empresariales en donde los socios sean socios en lo bueno y en lo malo. O sea, tienes convenios con empresas, con instituciones, con Ahí gobiernos. Es el mismo esquema, o sea, tú llegas a una alianza estratégica para parte de lo que se difunde en el segmento informativo, comercializarlo directamente. Y no solo el dueño del medio quiera ganar o quiera disponer de valores de la vida, de la economía, de la gente, y no valore a su socio. Otros programas como el de Juana María Holguín, periodista con un sentido justiciero y social que alcanzó popularidad en el grupo Uniradio y que después al parecer resultó incómodo para la dirección de la empresa y su línea editorial, como el alto nivel de audiencia conseguido por la abogada Socorro Rodríguez con su espacio también de asesoría, exposición y defensa de asuntos sociales. Tratamos a todos los invitados, a quienes van, ciudadanos que sienten que es el espacio donde sí los van a escuchar. Una vez que hacen la denuncia, pues nosotros les damos seguimiento y en ese seguimiento les encontramos solución a muchas cosas, ¿no? Es simplemente hacer el trabajo, ¿no? Han demostrado que la sociedad espera verse reflejada en la agenda pública, política, y que elige a los medios que demuestran tener menos compromisos con el poder público del que se sienten divorciados. Si un medio convencional vende su marca y avala con su marca un producto de buena calidad, de buen contenido y con credibilidad, porque se le va a garantizar al auditorio que lo que sustente esa marca es creíble y lo que le están diciendo es verdad y lo que le están proponiendo es información confiable, yo creo entonces que eso le puede generar ingresos al medio, porque si vende productos que sean creíbles, va a tener consumo en cualquiera de las plataformas, en las tradicionales y en las nuevas. Tenemos que ser 100% comprometidos con todo lo que pasa, debemos de informar todo, pero en ese inter, como yo decía, decir la verdad, pues pisas muchos callos. Pero deben también tener espacios donde permitan la pluralidad y el debate de las ideas y la cobertura objetiva de las cosas, de los acontecimientos. También una reeducación. Porque eso es credibilidad. También una reeducación a lo mejor del poder público, de que cuando te compran no necesariamente tienes que regresar. Y es bien complicado eso, es bien complicado eso. Me pregunto yo, al grado de qué tanto estás dando tú en lo que eres como comunicadora, al grado de incluso poner en riesgo tu vida, ¿no? ¿Hay dependencia económica de los medios con respecto a los gobiernos? ¿Todavía? Todavía hay muchísimo. Hay algún gen ahí que anda mal en nuestro país, autoritario, que así sean azules, rojos, amarillos o guindas. Hay un gen ahí autoritario que impide a la clase política verlo de esta manera. Hay medios de comunicación que dependen 100% de las autoridades, y no solamente las locales, también en otros niveles, y eso pues hace mucho la diferencia. A veces los convenios pues dirigen obviamente el tipo de trabajo. La gente es la que tiene que hacerse responsable. Si no te gusta el producto, cámbiale. Maestro, ya para concluir esta entrevista, ¿cómo ve en su experiencia la radio, la aportación de la radio al periodismo? O la aportación del periodismo a la radio, porque tuvimos que incorporar periodistas. Usted se da cuenta que en el panorama nacional tuvieron que llegar los periodistas a la radio para poder hacer una radio informativa. O sea, no fueron los locutores tuvieron que trabajar para poder aspirar a que se les considerara que podían incursionar en el periodismo. Tuvieron que ser los periodistas los que entraran a la radio. Eso. Durante mucho tiempo envidié el periodismo radiofónico por la rapidez que tenía de dar a conocer la noticia. Sobre todo cuando había giras, era un tango para mandar la noticia, ¿no? Mientras que el reportero radiofónico tomaba el teléfono y vámonos. En el cuadrante y en las plataformas de comunicación se impone cambiar la narrativa
a partir de objetivos de mercado, de política, de intereses de empresa. Este reparto de figuras entrevistadas en meses anteriores está mutando. Ni Juan Carlos Zúñiga está ya en su panorama, ni Sergio Valle comenta desde Uniradio, ni el señor de los moños se los puso cuando Grupo Imagen lo coloca en esta nueva etapa en el matutino de noticias. Noé Curiel es agente libre. Y la historia del cambio de vértigo en medios electrónicos se escribe cada día. Desde el mundo, la calle, desde los corporativos que en el cruce de alianzas empresariales, políticas, fusiones y convergencia tecnológica modifican lugares de voces, de figuras, quitan roles, guiones y pesos específicos. En consecuencia, delegan costos, depuran, hay sobrevivientes, desaparecidos, competitividades nuevas, tiempo de ajustes, los comunicadores en un licuado de turbulencias.